Que la paz de Dios sea con todos, hermanos. Pues vamos a iniciar entonces el estudio bíblico de este miércoles y vamos a hablar del capítulo 18 del segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 18. Bien, cuando confiamos en nuestro Dios, no tenemos que preocuparnos por nuestros enemigos. David tenía como enemigo a su propio hijo y a una buena parte del pueblo de Israel. Y David, pues era muy sensato, ¿no? Por eso es llamado conforme al corazón de Dios. Quien debía de vengarse de su hijo sería David, pero él, lejos de querer vengarse, mejor se va a huir. No quiere tener una confrontación con su propio hijo. Y recuerden que estamos viendo la disciplina de David. La espada no faltará en tu casa. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, la venganza del hombre perjudica no solamente a la persona, sino a muchos, cuando hay venganza del hombre. Por eso debemos de dejarle la venganza a Dios, que Él lleva a la justicia, ¿no? La venganza de Dios es la venganza correcta. Por eso Dios nos pide que dejemos que Él haga la venganza. Entonces, David estaba haciendo precisamente eso, ¿no? Dejar que Dios llevara las cosas tal como Él tenía establecido. Cuando pedimos en oración que se haga la voluntad de Dios, debemos de dejarlo a Él, orar, ¿verdad? A veces oramos y de que se haga tu voluntad, Señor, pero estamos siempre metiendo nuestra mano, ¿no? En las cosas, seguimos haciendo cosas que no están dentro de la voluntad de Dios. Y entonces David, hasta este momento, pues ha huido al otro lado del Jordán. Absalón terminó siguiéndolo y pasó al otro lado del Jordán, pero ya no lo alcanzó. Ahitofel, un hombre que quería vengarse de David, porque arruinó la vida de su nieta y de su familia, pero terminó matándose él mismo, porque no se cumplieron los planes que él había establecido. Entonces vemos que la raza humana no tiene una diversidad de actuaciones muchas veces equivocadas. Y equivocadas en el sentido de que siempre la gente quiere hacer como le parece, no como le parece a Dios. Por eso necesitamos entender que dentro de todas las historias que estamos estudiando en la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como los Hechos del Nuevo Testamento, tiene metida la mano Dios en todo. Él es soberano, Él es quien lleva todas las cosas en orden. Y cuando Dios dice que lleva las cosas en orden, a veces nosotros las desordenamos. Y ahí es donde está el problema más serio. En la Escritura encontramos que pues, la venganza debemos de dejársela a Dios. Porque la acción de Absalón requería, una acción de venganza, ¿no? Porque iba persiguiendo a su propio padre, y David bien hubiera podido vengarse de su propio hijo, pero él no quería meterse con su hijo. Hasta la fecha lo ha protegido, lo había guardado. Él no quería tener ninguna confrontación con su hijo
por eso andaba huyendo. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 35 dice: mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que le está preparado. Entonces debemos dejarle al Señor lo que el hombre muchas veces piensa hacer. Dios se lo distorsiona, ¿no? O deshabilita al hombre para que pueda hacer las cosas como él quiere. Absalón quería tomar el poder, el reino, quería tener muchas cosas importantes, ¿no? Así como en la vida de los seres humanos en este tiempo, la gente le gusta la fama, le gusta salir en televisión, le gusta ser reconocido. Entonces, un tanto parecido es lo que le estaba pasando a Absalón, ¿no? Él quería ser reconocido, quería ser rey, quería tener poder y quería quitárselo a su propio padre. David, conforme al corazón de Dios, amaba a su hijo. No quería tener nada que ver con una venganza en contra de él. Entonces, a pesar de que su hijo Absalón lo andaba persiguiendo para matarlo, David no quería matar a Absalón. Y lo vemos reflejado en el capítulo anterior y en este capítulo. Lo vemos reflejado. Mas, sin embargo, David mostraba un gran amor para su hijo. Y ese es lo importantísimo que encontramos aquí acerca de la voluntad de Dios, ¿no? La voluntad de Dios es que David no le hiciera nada en contra de su hijo, a pesar de que su hijo se había rebelado contra él. Porque Dios actuaría en su favor. Es Dios quien va a hacer todo. Es Dios quien va a llevar las cosas tal como Él quiere. Entonces, vemos ahí en el capítulo 18, versículo 1 al 4, de 2 Samuel. David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itaí, Eteo. Y dijo el rey al pueblo: yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo: no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros. Y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Entonces el rey les dijo: yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo de 100 en 100 y de 1000 en 1000. Entonces vemos aquí, lo primero que vemos es una organización del ejército de David. Con David estaba el ejército que él anduvo cuando anduvo yendo de Saúl. Era un ejército experimentado, eran guerreros experimentados, pero los soldados de Absalón, esos no tenían experiencia militar.
habían agarrado de las tribus gente, ¿no? Y tenía mucha gente, más que David. Pero David sí tenía un ejército organizado, valeroso, experimentado, y entonces lo organiza en centenas y millares. Era una forma, una estrategia militar, ¿no? Para poder combatir a los enemigos. También puso 3 comandantes a cargo del ejército. Y David entonces puso 3 hombres valerosos, es decir, de los más experimentados, a cargo del ejército. Joab era uno de ellos, Isaí y Amitai era otro, ¿no? Los 3 hombres eran experimentados en guerra, tenían muchas estrategias para poder pelear. Y esto pues, es precisamente lo diferente al ejército de Absalón, que el ejército de Absalón solo menciona el número que iba detrás, pero no mencionan nada de las estrategias, ¿no? David dijo, yo iré con ustedes. Pero el pueblo que dijo, no, tú no vas a ir. Tú no vas a ir. Tú vales más que 10,000. Entonces, todo ese problema se daba en torno a David. Los demás soldados decían, si nos matan a nosotros, nos capturan a nosotros, salimos huyendo nosotros, no tienen mérito. Pero tú sí, porque en contra tuya es que viene. Y recuerdan el plan del consejero de Absalón, ¿cuál era? Vamos a matar solamente a David, los demás pueblos no lo vamos a tocar. No lo vamos a tocar porque los demás pueblos van a regresar contigo en paz. Ese era el consejo del consejero de Absalón. No vamos a tocar al pueblo, solo David va a morir. Es decir, va a morir un hombre, nada más. Entonces el pueblo le dijo a David, tú vales más que todo, no vas a ir a la guerra. Pero aquí había muchas cosas de por medio. El pueblo pensaba que si David asistía a la guerra, y si llegaban a matar a David, entonces el reino se acababa. No tenían otro rey como David, no tenían otro hombre que pudiera sacar el reino adelante como David. También, si David estaba en la guerra y se encontraba con Absalón, ¿qué iba a pasar, hermano? ¿Qué iba a pasar? David le iba a dejar matar. David no iba a matar a su hijo. Entonces, por eso el pueblo dijo, ¿verdad? El pueblo muy inteligente, con mucha sabiduría de Dios, dijeron, tú no vas a ir hoy. Cuando fue la guerra, cuando cayó en pecado en David, ahí se tuvo que estar en la guerra, pero no fue. Y ahora quiere estar en la guerra, pero ahora le dicen, no, hoy no vas a ir. Ahora entonces vemos que Absalón se había rebelado contra David. ¿Y qué dice la Escritura contra los hijos que se rebelan de los padres, hermano? ¿Qué dice la Escritura? Porque David conocía muy bien la ley, ¿no? Conocía muy bien la ley, conocía qué le tocaba a Absalón. Entonces, en Mateo capítulo 15, versículo 4, un pasaje sacado del Antiguo Testamento, Jesús lo mencionó y dijo, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Entonces, ¿qué le tocaba a Absalón? Si lo capturaban, si lo agarraban, tenía que morir. Absalón no tenía regreso otra vez. ¿Sí? Lograban
capturarlo, agarrarlo. Pero saben que para David era un compromiso muy serio, ¿no? Saber la ley y no aplicarla. Porque si David lo capturaba, lo iba a querer salvar. Bueno, y eso es lo que vamos a ver más adelante. En Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y lástima, bueno, tenemos aquí al hermano Antonio con los dos hijos, ¿no? La hermana Lady no tiene al Celito aquí, pero tenemos a Grete, que son los hijos aquí, ¿no? Pero eso no significa solo porque están pequeños, jóvenes, tienen mayor responsabilidad aún con nosotros. Ya estamos mayores, tenemos padres, tenemos madres que están vivos, todavía tenemos responsabilidad de cómo tratamos a nuestros padres. Y fíjense bien que este versículo que acabamos de leer no es el favor para el padre, sino para el hijo. Si la bendición la recibe el hijo, si honra a su padre y a su madre, porque dice que es un mandamiento con promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, ¿qué ofrece el versículo? ¿Qué ofrece? Dice: te irá bien. Si un hijo o una hija honra a su padre y a su madre, le va a ir bien. Y bien en muchos aspectos, ¿verdad? En muchos aspectos. Hay hijos que son problemáticos y deshonran a sus padres y les va mal a ellos porque son problemáticos. Algunos que son pleititos, otros que se meten en cualquier camisa de 11 varas y al final sale afectada la familia y él mismo. Aquí en nuestro país vemos un montón de madres protestando porque sus hijos están en la cárcel, ¿no? Y todas las madres y los padres dicen que sus hijos son inocentes, y aunque sean culpables, a lo mejor de eso, de toda esa gente que protesta son culpables, habrán inocentes también. Pero los padres nunca tienen hijos malos, solo hijos buenos. Para los padres todos los hijos son buenos, aunque en la práctica no sea así, en la realidad no sea así. Hay hijos que son desobedientes, el padre los aconseja y hace lo contrario. ¿Sí? Hace lo contrario. También dice que le va a dar larga vida. Y tiene justificación, ¿no? Si un hijo es bien portado, no deshonra a su padre y a su madre, la vida se le va a alargar porque no es problemático, no se mete con nadie, no busca problemas, no va a ir a la cárcel, no va a ir tan pronto al cementerio, es decir, le va a ir bien. A lo mejor va a tener un buen trabajo, va a tener una vida muy buena, ¿no? Entonces, los hijos deben de honrar a sus padres. Y esas decisiones de honrar a sus padres es una bendición para ellos. Es una decisión para ellos. Entonces, en este pasaje que estamos estudiando, se le va a cortar la vida a Absalón. No va a ser tan larga la vida de Absalón.
porque Absalón quería matar a su propio padre, no estaba honrándolo. Imagínate, levanta la mano contra tu madre o tu padre, te va a ir mal. Porque aquí dice que te va a cortar la vida, no vas a durar tanto. Pero si honras a tu padre y tu madre, se te va a alargar la vida. A Absalón se le iba a cortar la vida. Otra cosa que vemos aquí en el versículo es que David obedeció, ¿verdad?, las sugerencias o los consejos del pueblo, no ir a la guerra. Digo, está bien, si es de la voluntad de ustedes, no quieren que vaya a la guerra, pues no voy. El rey tenía toda la autoridad para no obedecer. Él era el rey, él era el soberano, y él podía haber dicho, no, yo voy a ir, si ustedes no me mandan a mí, yo voy a ir. Pero el rey no quiso ir. Es decir, obedeció el consejo. Pero hubo una cosa que él hizo. Y por eso digo, David es conforme al corazón de Dios. Mire lo que dice el versículo 5. Versículo 5. Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai, diciendo: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. ¿Qué quería David para con su hijo? Que lo trataran con gracia y misericordia, ¿no? Trátalo de una manera buena, benignamente, significa algo bueno. Trátelo bien. No lo vayan a maltratar, no lo vayan a golpear, me lo traen vivo, en otras palabras, ¿no? Me lo traen vivo. Pero si hubiera sido Absalón, ¿cuál hubiera sido la orden de Absalón? Si ven a mi padre por ahí y lo alcance, agárrenlo y mátenlo. Eso hubiera sido, ¿no? Entonces tenemos aquí a David pidiendo misericordia para su propio hijo. Entonces, tremendo corazón que tenía David, ¿verdad? Tremendo corazón. Para él, Absalón era lo más preciado, ¿no? Era un hijo. Yo no sé si en la familia de ustedes hay favoritismo, pero los hijos, como cualquiera que sea, deben de verse por igual y deben de amarse, y algunos, aunque son desobedientes. ¿Sí? Aunque son desobedientes. Entonces, David no haría nada por dañar a su hijo si se enfrentaba con él. Por eso digo, fue sabio el pueblo pedirle que no fuera, porque si se enfrentaba con Absalón, David iba a morir, se iba a dejar matar. Entonces, en David vemos el amor que Cristo tuvo por nosotros, hermanos. A pesar de ser pecadores, de no merecer nada, por nosotros nadie daba nada. Pero Cristo vino a esta tierra, el soberano, el que le daban honra y gloria en los cielos, el que se postraban delante de él. Vino a esta tierra, vino como siervo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y vino sin renegar, sin decir nada, lo contrario, porque vino voluntariamente. Su Padre lo mandó y vino por nosotros. Piense, hermano, cómo ha sido su vida. Yo no la conozco, usted se conoce a sí mismo. Y piense, ¿merecía usted lo que Cristo hizo en la cruz? Yo le aseguro que la respuesta sería no. Yo diría, yo no merecía que Cristo muriera por mí. Mas, sin embargo, Él vino a morir por nosotros en Romanos capítulo 5. Vamos a leer esos versículos. Romanos capítulo 5,
versículos 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, como todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tremendo versículo esto, ¿no? Miren, dice, si alguno pudiera morir por alguien más, aunque es difícil encontrar a alguien que diga yo voy a morir por este, ¿no? Si vemos una persona grave en el hospital, necesita riñones, necesita un pulmón, necesita un corazón, no somos capaces de decir, miren, sáquenme el niño y pónganselo a él. No somos capaces, ¿no? No somos capaces de ofrecer a nuestros propios hijos para que muera por otro pecador. Si alguno dice, osara morir, moriría por un bueno. Pero ¿quién es bueno aquí en esta tierra, hermano? La Biblia dice que todos somos pecadores. No hay ninguno que sea justo. Todos pecamos delante de Dios. No hay ni siquiera uno, dice la Escritura. Pero dice el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, siendo aún pecadores. Es decir, no lo hizo por mérito. Decir voy a morir porque estos no son pecadores, no lo hizo porque Él voluntariamente se ofreció para salvar al pecador. La actitud de Cristo al morir en la cruz nos muestra su gran amor, como dice Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos salvó por puro amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dios lo muestra a través del sacrificio de su propio Hijo. Y cuando me veo dentro de estos versículos, digo yo, no quepo ahí, para nada. ¿A dónde voy a caber ahí? No puedo meterme ahí, porque soy un pecador. Entonces, David tenía actitudes, las actitudes que Cristo tuvo para con nosotros. No quería la muerte de su Hijo. No quería la muerte de su Hijo. Entonces, pero resulta que hoy Dios va a resolver todo. Se va a acabar el problema, lo problemático que era el Salón. Hoy se va a resolver. Versículo 6 al 7. Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. 20,000 hombres, hermano. Ver 20,000 hombres muertos, no cree usted que da que pensar. ¿Sí? Yo he visto un montón de muertos, pero no así. Para la guerra ya por mi pueblo, en un solo día murieron 84. Murieron 84, murieron soldados y murieron guerrilleros. Los soldados se mataron ellos solos porque chocaron helicópteros. Y lo que vieron en una avioneta que le decían la hueca, parece, no sé cómo le decían. Pero esa avioneta la tenían miedo los guerrilleros, los ametrallaba y mataba a muchos.
Entonces, hermanos, nos tocó enterrar a todos los guerrilleros, los soldados se los llevaron, ¿no? A todos los guerrilleros muertos. Pero, no, escalofrío dar pensar, recordar lo que pasó ese día ahí. Imagínense de 42 muertos ahí siendo enterrados pues en un solo día. No cree usted que es bonito. Y nosotros nos llevaron a la fuerza a hacer un hoyo para poder enterrar y no se hiciera una contaminación con tanto muerto, ¿no? Es terrible. Ahora, pero ver 20,000 hombres, 20,000 hombres muertos, hermanos. Me imagino que eran ríos de sangre por todos lados. Entonces, eran grandes batallas. Esta batalla se libró, dicen, en el monte de Efraín. Era un monte muy conocido por David, pero desconocido por los ejércitos que andaba Absalón. En primer lugar, era una estrategia de David. Los soldados se metieron a ese monte para pelear. Entonces, el ejército de David mató 20,000 hombres. Ahora, Absalón, pues precisamente tuvo que flaquear en querer vencer y matar a su propio padre, ¿no? Eran muchos soldados que andaban al salón, pero imagínense matarle 20,000 de un solo. Entonces, era tremendo, ¿no? Lo que estaba pasando ahí. Y aunque David no quería hacerle daño a su propio hijo, pues aquí se iba a terminar la vida de Absalón. David pidió: tengan gracia, tengan misericordia para mi hijo, no le hagan daño, no lo maltraten, no lo golpeen, no hagan nada, tráiganmelo vivo. Eso hubiera querido David. Pero en el versículo 8 dice que se extendió la batalla en todo el país. Miren lo que dice el versículo 8, leámoslo. Y la batalla se extendió por todo el país. Y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. El bosque destruyó más gente que los soldados. Ahora, hermanos, piense usted, ¿y cómo el bosque iba a matar gente? Piénsalo. ¿Acaso las ramas de los árboles eran espadas y mataban soldados? Da que pensar, ¿no? Pero no, era que el bosque era muy espeso, los soldados iban corriendo por ahí y vemos aquí que los mismos bosques, la misma tierra, el lugar, habían abismos, habían cisternas, habían huecos y la gente caía en los precipicios en ese monte, como que se los tragaba la tierra, ¿no? Y la gente moría, como ellos desconocían el lugar. Entonces allí hubo una derrota, ¿no? La gente murió, mucha gente. Dice que en el bosque murió mucha gente, más que los que murieron a espada. Entonces imagínense ustedes la matanza, ¿no? Y versículo 9. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo. Y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo que iba pasó delante. Entonces ustedes imagínense que Absalón iba en un mulo, ¿no?
iba, bueno, no sé si quienes conocen mulos, pero yo conozco mulas, pero mulos no conozco. Allá por mi pueblo los ricos tenían mulas, los pobres no podían tener una mula, pero resulta que iba en un animal de estos y iba corriendo en la rama de un árbol, quedó colgado, suspendido de la cabeza. Quedó colgado y no se podía soltar, ahí quedó. Ahora entonces vemos, hermanos, que Dios estaba obrando allí en toda esa guerra también. Porque cualquiera que tiene dos manos, no poder soltarse con las manos del cuello, estaba suspendido de la cabeza, no poder soltarse. Ahora, entonces, dice que quedó entre el cielo y la tierra, es decir, que quedó colgado, pues, no topaba al suelo. Es como que cuando un hombre se ahorca, ¿no? Y está en el aire. Entonces, vemos aquí el lado la retribución que tiene deshonrar a los padres. Deshonrar a los padres. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida. Pero miren cómo va a terminar Absalón. Ni siquiera tuvo la dicha de volver a ver a sus padres. Entonces aquí estaba la paga por la deshonra. Aquí estaba la paga por rebelarse contra su padre. Entonces se quedó atrapado en el árbol, versículo 10 al 15. Viéndolo uno, avisó a Joab diciendo, he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva, y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 ciclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab, aunque me pesaran 1000 ciclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti, a Abisai y a Itai, diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón, porque otra parte habría yo hecho traición contra mi vida, pues el que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio del encino. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarlo. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cuál era la orden de David? Tráiganlo vivo. Pero este soldado no tenía temor de nadie. Era uno de los jefes del ejército de David, Joab. Le metió 3 dardos, 3 flechazos. Y los jóvenes que andaban con él lo terminaron de rematar a Absalón. Entonces vemos, hermanos, que hay gente que no respeta a Dios ni respeta a hombres. Que en el tiempo de David, desobedecer al rey era la muerte. Y estaba establecido aún en la ley que quien desobedeciera al rey debía de morir. Pero aquí estaba un soldado rebelándose en contra, ¿no? Y dice, bueno, no voy a obedecer a David, voy a matar a este hombre, mucho daño está haciendo. Tenía cierta razón, ¿no? Porque Absalón estaba dando problemas, era problemático. Pero David quería a su hijo vivo.
Entonces, este Joab primero le dijo al siervo: lo hubieras matado, yo te hubiera pagado, te hubiera dado dinero, te hubiera dado... Bueno, el talabarte era era como una pieza del mismo uniforme de soldado, ¿no? Y que le daba como autoridad un poco más de la que él tenía. Entonces, el hombre dijo a Joab: aunque me pagaran 1000 ciclos, no haría yo. Yo honro a mi rey, yo respeto a mi rey. Y hay quienes, hermanos, que no respetan las autoridades, ¿no? Ahí vemos en las redes sociales cómo insultan al presidente, ¿no? Y fíjense que yo nunca he sido de ningún partido político, ni nunca hablo de los partidos políticos. Pero la Biblia dice que el que quede de presidente debemos de respetarlo. Pero ahí en las redes sociales insultan al presidente. Y el presidente es sensato porque no hace nada en contra, ¿no? Ahí solo los mantiene oyendo, quizás. Pero, ¿qué dice Romanos capítulo 13, versículo 1 al 2? Dice: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y lo que resiste acarrea condenación para sí mismo. Entonces, una persona que no respete las autoridades dice que acarrea condenación para sí mismo. Por ejemplo, un creyente que ofenda a una autoridad no es que va a perder la salvación, sino más bien que puede ser castigado por las autoridades, ¿no? Más adelante dice que la autoridad tiene espada, ¿no? Para castigar al que desobedece la autoridad. Entonces, vemos que Joab desobedeció, ¿no? En el versículo 14 dice: respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y dice que 3 flechazos, 3 dardos le metió a Absalón. Pero Absalón, vemos en el versículo 16: entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel, porque Joab detuvo al pueblo. Tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras, y todo Israel huyó cada uno a su tienda. Y en vida Absalón había erigido una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho: yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y llamó a aquella columna por su nombre, y así se llamaba columna de Absalón hasta hoy. Bueno, ¿qué era lo que realmente quería Absalón? Bueno, él dijo: no tengo familia, no tengo hijos, no voy a ser recordado, pues yo quiero que me recuerden. Joab no quería que lo recordaran, porque ¿qué hizo Joab? Bueno, en un hoyo dice que le puso un montón de piedras para que no fuera honrado, que tuviera un buen entierro, porque los hijos del rey tenían buenos entierros, ¿no? No, dice Absalón, Joab: le vamos a amontonar piedras aquí, que aquí va a quedar, para que no sea recordado. Pero, hermanos, dice que el que deshonra a su padre y a su madre merece ser apedreado, morir apedrada. A no se las tiraron, pero cuando estaba vivo, pero le amontonaron muchas piedras, ¿no?, sobre él. Y él quería obtener fama, quería ser reconocido, quería ser rey pues a la fuerza. Quitarle el reinado a su propio padre, quería ser recordado erigiendo una columna, es decir, esta columna se llama Absalón.
igual a Satanás, ¿no? Por eso algunos teólogos dicen Absalón es hijo de Satanás, por las actitudes que él tenía, era orgulloso, era soberbio, ¿verdad? Entonces tenía muchas cosas de Satanás, ¿no? Satanás quería ser famoso también, dice, yo quiero tener un lugar allá donde está Dios, me sentaré en el trono de Dios, ¿sí? Entonces, veamos el versículo 19 en adelante. Entonces, Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo, correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. ¿A quién le daba la victoria a este hombre? A Jehová. No la estaba dando a ellos. Respondió Joab, hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy las nuevas porque el hijo del rey ha muerto. Y Joab dijo a un etíope, ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab, sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo, hijo mío, ¿para qué has de correr tú, si no recibirás premios por las nuevas? Para él respondió, sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo, corre. Corrió pues Ahimaas por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. Y David estaba sentado entre las dos puertas, y el atalaya había ido al terrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos miró, y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo, si viene solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose, vio al atalaya, el atalaya a otro que corría, y dio voces el atalaya al portero diciendo, he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo, este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir, me parece el correr del primero como el correr de Ahimaas, hijo de Sadoc. Y respondió el rey, ese es hombre de bien, viene con buenas nuevas. Entonces Ahimaas dijo en alta voz al rey, paz, y se inclinó a tierra delante del rey, y dijo, bendito sea Jehová Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Y el rey dijo, ¿y el joven Absalón está bien? Y Ahimaas respondió, vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey, y a mí su siervo, más no sé qué era. Y el rey dijo, pasa y ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie. Ahora, entonces vemos que cuál era el interés de David. David ni siquiera tenía interés en si habían ganado la guerra o no. Porque aquel hombre dice, bueno, vive Jehová, que hemos ganado la batalla, tus enemigos han caído en las manos de Jehová. La guerra está ganada, no hay nada más que hacer, ya estuvo. Pero ¿qué dijo David? No dijo, gracias Dios porque me diste la victoria, gracias Dios porque hemos ganado la batalla, gracias Dios porque ya no vamos a ser perseguidos, gracias Dios porque voy a volver a Jerusalén. No dijo nada de eso. ¿Qué dijo David? ¿Y mi hijo cómo está? ¿Está bien el joven Absalón? ¿En quién estaba preocupado David entonces? En su propio hijo. David conforme al corazón de Jehová. En su hijo estaba, por él estaba preocupado. Él no estaba preocupado por lo demás. Versículo 31. Luego vino el etíope y dijo, reciba nuevas mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. La noticia de la muerte de Absalón no se la dieron directamente, ¿verdad? A David no le dijeron, mira, tu hijo está muerto.
no lo vamos a encontrar aquí. Tu hijo no murió. Sino que dijo, todos los que se han levantado contra ti. ¿Eso qué indicaba, hermano? Que Absalón estaba muerto. Todos los que se han levantado contra ti. Entonces, hermanos, sabemos que los padres nunca desean un mal para sus hijos. Lo menos que esperaba David es que su hijo estuviera muerto. Él había ordenado que se lo llevaran vivos, que tuvieran compasión de él, pero también hay cosas importantes en la vida, hermano. Aunque los padres sean buena gente, aconsejen a sus hijos, a veces a los hijos les va a ir mal. Porque recuerden que cada quien recoge lo que siembra. Cada quien cosecha lo que siembra. Entonces, aunque los padres no deseen el mal para sus hijos, a veces los hijos les van a ir mal. ¿Sí? Les van a ir mal por consecuencia del pecado. Versículo 32. El rey entonces dijo al etíope, el joven Absalón está bien, y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces, en otras palabras le está diciendo, tu hijo está muerto y te deseo que le pase todo. Versículo 33. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y oró. Yendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que tuviera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío. ¿Qué quería David? Morir en lugar de su hijo. Si hubiera ido a la guerra, a lo mejor hubiera pasado eso. Pero los planes de Dios son otros. Los planes de Dios no son los planes del hombre. Entonces, él que confía en Jesucristo debe de confiar en que Dios tiene la última palabra siempre, para todos. Dios es quien dirige todo. Y confiamos que la voluntad de Dios es lo mejor. Aunque pareciera irónico o pareciera cruel, ¿verdad? Decir, murió el hijo de David. Pero eso es lo mejor. Ese Dios decidió que era lo mejor. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso.